Ponencia, ¿cómo predecir el comportamiento de compra de un cliente? Por la doctora Belém Isabel Rojas Ramírez. La doctora Rojas Ramírez se graduó del doctorado en robótica y automatización por la Université de Technologie de Compiègne en Francia en 2020. Tiene una maestría en matemáticas aplicadas e industriales por la Universidad Autónoma Metropolitana y la licenciatura en matemáticas por la Universidad Veracruzana. Su principal motivación en el área académica y profesional es la aplicación de modelos matemáticos, entendiendo por aplicación la materialización e interpretabilidad de las soluciones. En este contexto, su experiencia profesional ha sido en torno al desarrollo de modelos y su implementación de tal forma que otorguen valor al negocio o institución. Actualmente se ha enfocado en el desarrollo y operacionalización de modelos analíticos y de Machine Learning en el sector bancario. Forma parte del equipo de analítica modelaje como gerente en el grupo financiero Banorte, apoyando en hacer productivos distintos modelos del área y construyendo el ciclo de vida de estos. También trabajó en Banco Azteca como consultor Pool Data, contribuyendo en el desarrollo e implementación de modelos de crédito, cobranza y comercios, aplicando algoritmos de aprendizaje automático. En el sector público, ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como responsable del desarrollo e implementación de modelos en la Subdirección de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, automatizando diferentes procesos y el cálculo de indicadores de interés nacional. Doctora Belém Rojas, le cedo la palabra. Hola a todos, muchas gracias por la introducción. Bueno, voy a platicarles hoy un poco acerca de mi experiencia en el sector financiero, en la banca, y bueno, espero que sea de su agrado. Permítanme compartirles, proyectar la presentación. Listo. No sé si me pueden indicar si pueden ver la presentación, por favor. Ya se ve. Sí, gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias al comité organizador por invitarme, valga la redundancia, a este evento. Espero sea de su interés este tema, ¿no? Bueno, voy a platicarles un poco acerca de los modelos de propensión, que la idea, ¿no? o la pregunta es, ¿cómo predecimos el comportamiento de un cliente? En los bancos, en el sector bancario, se ofrecen distintos productos, ¿no? y servicios financieros a clientes que sean potenciales, ¿no? En el pasado se han optado por técnicas no tan avanzadas para poder determinar qué tan interesado puede estar un cliente en un producto o servicio bancario. Sin embargo, una de las problemáticas es que a veces es complicado identificar a la población objetivo, ¿no? Es decir, esa población a la que tú le vas a ofrecer un producto financiero o servicio y que ellos estén interesados, ¿no? en tu producto, independientemente del tipo de producto que fuera, ¿no? pero que tengan un interés. Entonces, es necesario pues explorar nuevas técnicas más recientes o algoritmos que nos permitan identificar o poder otorgarle una calificación de alguna forma a un cliente para poder decirnos de alguna forma, con información del pasado, qué tan interesado podría estar esa persona en nuestro producto. Entonces, es necesario pues estudiar, ¿no? la información que tenemos de los clientes, en particular en el sector financiero, pues existe información, ¿no? demográfica y variables financieras que pueden ayudarnos
a saber si un cliente va a estar interesado si nosotros le ofreciéramos, no sé, por ejemplo, un crédito, si este cliente, cuál es la probabilidad de que lo acepte, ¿no? Y nos vamos a enfocar entonces a esos clientes que, pues, que estén interesados, ¿no? Obviamente. Este tipo de modelos, pues, sirve para distintas cosas, ¿no? Para segmentar a los clientes, ¿no? Dices, bueno, este cliente está más, no sé, le interesa más o un crédito personal o le interesa más un crédito de auto o un crédito de nómina, dependiendo, ¿no? Entonces nos ayuda a segmentar a la población y a dirigir campañas, ¿no? Justamente estas promociones que de repente a uno le hacen y pues que van justamente enfocadas de acuerdo al análisis que se hace de las variables según nuestros intereses o nuestros movimientos, ¿no? Bancarios. Entonces, estos modelos de propensión nos ayudan a predecir con qué nivel de interés, el nivel de interés que tiene un cliente de adquirir el producto. Y pues vamos a calcular o nos ayuda a calcular en realidad la probabilidad de que acepte o no el producto que le vamos a ofrecer. La metodología de construcción del modelo, me voy a enfocar mucho específicamente a la construcción del modelo, porque, y me gustaría recalcarlo porque hay, ahora sí que en las empresas está la solución, ¿no? End-to-end, donde una parte es la construcción del modelo, pero ya la solución completa desde que inicia, ahora sí, en dónde se generan los datos o de dónde vas a alimentar tu tabla input del modelo, comienza de distintos sistemas, ¿no? Y la idea es que llegue hasta el usuario final, es decir, sea un ejecutivo o la persona que va a aplicar la campaña o segmentación o lo que sea, pero hacerlo llegar a través de los sistemas, hacer llegar toda esa información y el resultado del modelo. Entonces, aquí nos vamos a centrar en la metodología de construcción del modelo. Y esta la dividí en 3 secciones, según mi experiencia, que es la construcción de la tabla de la información necesaria, ¿no? Y aquí es muy importante, según la expertise del negocio, porque los productos, pues, son manejados, ¿no? Por ciertos grupos de personas que se vuelven expertos y que comienzan a tener un cierto feeling o tacto de cómo manejar su producto, ¿no? Cómo manejas un producto de crédito hipotecario, cómo lo haces con una tarjeta de crédito, ¿no? El tipo de tarjeta de crédito que vas a manejar. Entonces es muy importante tener esa expertise, ¿no? Que vaya, que sea una persona experta la que diga, bueno, normalmente las variables como un poco más representativas o que te pudieran dar luz son estas, y alimentarla de información que esté tanto en la institución, pero también de información que puedas conseguir, ¿no? De otros lados, no sé, de las redes sociales, tal vez, o de otras bases, ¿no? Entonces es importante aquí realizar un análisis exploratorio. Normalmente se realiza el análisis exploratorio de la información histórica con la que se cuenta de un cliente y entonces identificar esas variables potencialmente predictivas, ¿no? También es importante aquí construir nuevas variables porque a veces la información que se tiene tal vez no es tan granular como para que te dé indicios, ¿no? Del comportamiento de compra de un cliente. Es entonces cuando entra la ingeniería de variables y que hay que construir nuevas variables que nos puedan ayudar con el modelo. Y bueno, después viene la construcción del modelo, donde se crea la variable objetivo. En este caso, pues dentro de nuestro universo vamos a encontrar a clientes que en algún momento contrataron, supongamos, un crédito. Y vamos a analizar su comportamiento. Pero también le vamos a construir su variable objetivo, ¿no? O sea, esta persona, este cliente, sí contrató un crédito dentro de esta ventana de tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a ir y vamos a analizar toda su información. Y entonces esa es la primera cosa, ¿no? Construir la variable objetivo para poder después dividir nuestra población de entrenamiento y de inferencia.
Entonces se entrena el modelo con esta información y al final se hace una puntuación a una población de inferencia. Y bueno, después viene la evaluación, ¿no?, del modelo. ¿Qué tan bueno fue nuestro modelo? Y calcular las métricas de desempeño de este para ver si es necesario hacer ciertos ajustes, mover ciertos parámetros, o tal vez reentrenar, o incluso tal vez allí uno se da cuenta de que es necesario trabajar más con variables sintéticas, ¿no?, que no es suficiente la información que tenemos o no de esa forma. Y bueno, aquí les presento el flujo del proceso general, lo ilustré de esta manera, que es el flujo de entrenamiento, porque aquí vamos a tener dos flujos. El flujo de entrenamiento del modelo y el flujo de inferencia, que es cuando ya vamos a otorgar o a calcular la probabilidad a nivel cliente. Entonces, en el flujo de entrenamiento, primero están las observaciones, ¿no? ¿Qué información tenemos? Pues tenemos un universo. Y tenemos el evento. El evento, en este caso, es que un cliente contrate, ¿no?, contrate un producto o servicio. Entonces vamos a dividir ese universo construyéndole la variable objetivo, y entonces vamos a poder separarlos en que cumplen con el evento y que no cumplen con el evento, y de esta forma vamos a generar o a construir nuestra población objetivo. Y posteriormente viene la ingeniería de variables, ¿no?, donde a esa información es necesario, pues, construir, ¿no?, nuevas variables que nos den luz del comportamiento del cliente. Y después entramos a una etapa que es el modelo, los datos para la modelación, que es aquí cuando dividimos, ¿no?, entre los datos de entrenamiento y los datos de validación. Posteriormente viene el entrenamiento del modelo. Aquí estoy hablando de una manera muy general. En particular, bueno, hay distintos modelos que se pueden poner a competir, ¿no?, y probar al final y determinar cuál es el mejor. Puede ser un XGBoost, pues normalmente para este tipo de modelos de propensión yo he visto el Random Forest y el XGBoost. Y normalmente, bueno, el XGBoost es como el que da un poco mejores resultados, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es la validación del modelo y analizar los resultados, ¿no? Analizar los resultados, y una vez que estemos conformes con los resultados que obtenemos y que vemos que efectivamente el modelo nos ayuda a predecir o separa a la población, entre la población que puede contratar un crédito y la que no, entonces generamos un modelo, el modelo ejecutable, ¿no? Hasta aquí ya tenemos el modelo, decimos, ya tenemos los parámetros necesarios para el modelo. Y después de esta sección, después de este flujo de entrenamiento, pasamos ahora sí a la inferencia, ¿no? Una población de la cual no sabemos nada, no sé, pues es decir, no sabemos, más bien, que tal vez no han contratado un crédito nunca, y por eso no sabemos si lo haría, y vamos a calificarlos. Entonces, para esto, a esta población, con las variables, vamos a calcularles las variables sintéticas que usamos, ¿no?, que calculamos también para el flujo de entrenamiento. Y después le vamos a aplicar el modelo que resultó del entrenamiento para que nos dé la inferencia, y aquí nos dé ya las probabilidades, ¿no?, de si contrataría o no un crédito. Y bueno, este es como a grandes rasgos, pues el flujo o la construcción que normalmente en mi experiencia he visto que se sigue para construir algunos modelos. Yo diría que la mayor parte se la lleva como la exploración de datos, ¿no? Es muy importante que los datos que tengamos, entenderlos bien y garantizar que son los correctos, ¿no? Porque de repente uno puede darle una cierta interpretación a una variable, pero resulta que la manera en la que fue captada tal vez no es esa interpretación a la que le estoy dando, ¿no? No es la interpretación correcta. Y por eso es que no me está dando luz y el modelo no me arroja los resultados que espero, ¿no? Y bueno, dentro de la muestra de estudio, para tomar las muestras, usamos algunas
características particulares de la muestra, es decir, usamos que las agrupaciones sean disjuntas, es decir, que un registro pues solo puede pertenecer a los casos positivos o negativos, que estén balanceadas, que estén 50-50 entre eventos positivos y negativos, y la proporcionalidad, que es para cada unidad temporal, el total de eventos positivos y negativos, pues se toma equitativamente. Y también se considera la característica de que los eventos pues sean aleatorios, ¿no? Entonces, un registro solo puede pertenecer a una agrupación una única vez, y en caso de que este sea repetido, pues se aplica una aleatorización. Y después viene justamente lo que les decía, ¿no? Ya construir la tabla que va a ser que contiene todas las variables, tanto sintéticas como las variables que vienen de distintas fuentes de datos y que va a entrar al modelo. Entonces, comenzamos a recolectar aquí fuentes de datos, que pueden venir de fuentes de datos, tal vez de archivos CSV, tal vez de páginas web, tal vez de una API, de todos los, buscamos todas las variables que pudieran ayudarnos, ¿no? a predecir el comportamiento del cliente. Y algunos ejemplos son los demográficos, ¿no? Como la edad, el género, o la dirección, y las transaccionales, ¿no? que los tiene normalmente la institución, que sean transaccionales pero históricas, ¿no? Porque justamente el análisis de la historia nos va a ayudar a saber que si es probable, ¿no? que pueda o no contratar un producto o servicio. Entonces, dentro de las transacciones, pues están las transferencias, podría ser nómina o podría ser sus manejos de efectivo, o tal vez los pagos SPAY que realiza. Y están también los saldos, ¿no? Que podemos ver de qué forma fluctúa los saldos, ¿no? En la inversión, en los ahorros, si es saldo vista, y le sumamos las variables sintéticas que justamente contienen la información histórica, y que por eso yo considero que son muy importantes, ¿no? Las variaciones en los últimos meses, tal vez a los últimos 3 meses, o tal vez los últimos 3 meses no sean suficientes y tenga que irme tal vez a captar más información y ver cómo se comportó en los últimos 6 meses, y así, ¿no? El máximo o promedio. Y dentro de la selección del conjunto de datos, en este caso le puse aquí número de unidades de tiempo de estudio. Normalmente son meses, ¿no? Aquí, bueno, son 13 meses, pero pudiera ser otra unidad de tiempo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos estudiar, pero puede ser semanal, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, se divide el conjunto de entrenamiento, que normalmente se toma el 80%, de la información, y el conjunto de test, que tomamos el 20%. Y nos quedamos con un mes que es para hacer la validación. Normalmente es, bueno, el último mes, ¿no? Y en el caso, bueno, particularmente en esta plática, voy a mostrar algunos resultados que salieron de un random forest, ¿no? Entonces, pues este algoritmo es un algoritmo de aprendizaje supervisado, justamente porque tuvimos que construir por ahí la variable objetivo. Y este algoritmo a grandes rasgos, pues lo que hace es que genera muchos árboles de decisión, ¿no? Y al final, y en cada árbol, o sea, vas a ir tomando como aleatoriamente registros y te va a arrojar un resultado por cada árbol, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser promediar esos resultados para que nos dé justamente el resultado final. Algunos, bueno, resultados. Aplicando este algoritmo de forma así muy particular, normalmente nos fijamos, ¿no? En cómo fueron los resultados para los conjuntos de datos, para el test, para la validación, ¿no? Y la validación la dividimos en una validación que sea balanceada y una validación que sea no balanceada, ¿no? Entonces aquí vemos un histograma y vemos justamente cómo se separan, ¿no? Los eventos
que también lo podemos ver aquí en la curva de ROC, que en este caso el algoritmo, pues sí diferencia, ¿no? Diferencia la población entre los eventos que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Y finalmente, y también normalmente se consideran el KS, ¿no? Como una métrica de desempeño. Y estas dos métricas son las que normalmente uno ve y puedes decir, ah, bueno, se va deteriorando tal vez con el tiempo, y es muy probable que pase, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que pasó lo de COVID, pues cambió el comportamiento de compra y el comportamiento de muchas cosas que se vieron justamente reflejadas en estas gráficas, y que esto te indica que es momento o de reentrenar o de recalibrar tu modelo, pero tienes que estar monitoreándolo constantemente. Y bueno, finalmente, algunas conclusiones de forma muy general es que, bueno, este algoritmo, Random Forest, pues separa bien, ¿no? Es suficiente para separarnos a la población o para darnos, ¿no?, la probabilidad de que un cliente adquiera un producto o servicio, o no. Sin embargo, es posible también, bueno, poner a competir, como les decía, otros algoritmos y ver cuál resulta mejor. Y cuando les digo cuál resulta mejor, me refiero, y creo que es importante mencionar, que no solo es como que cuál es el que me da la mejor métrica, sino cuál es el que me permite dar una solución final sin tanto costo computacional, porque pudiera darme, habría que valorar, ¿no?, el desempeño contra su costo computacional, porque es muy importante ya en la operacionalización. Y bueno, normalmente en mi experiencia este ejercicio se realiza en una computadora local, y a veces las calificaciones se hacen mensuales o bimestrales, depende, ¿no? Depende del negocio. Y algunas dificultades, bueno, pues son el tiempo en que tarda en poblarse una tabla que contiene una variable que es importante o que es input para el modelo. Y bueno, ya como último comentario, el flujo que acabo de presentar, como les mencionaba al principio, es exclusivamente de la construcción del modelo, ¿no? Porque aquí no estoy hablando de un sistema que esté monitoreando en tiempo real, porque para empezar no es en tiempo real, es cuando ya toda la información la tengo, entonces en mi computadora local se hacen las calificaciones. Y bueno, es todo, es todo lo que les puedo contar por ahora, y pues creo que hay una sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Belén Rojas. Un aplauso, por favor. Voy a leer una pregunta del chat y luego pasamos al auditorio, ¿sí? Por ejemplo, del chat dice, ¿qué pasa si incremento el número de árboles de un random forest? Sí, pues ahí es probable que tengas pues un sobreajuste, ¿no? Y que es que computacionalmente, ¿sabes? Pues de hecho no sería como que una de las mejores opciones, ¿no? Habría que evaluar allí cuál es el número de árboles, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso de las gráficas que mostraba, me parece que eran 300 árboles. Bueno, y también estoy hablando de una población pues relativamente pequeña. Muchas gracias. No sé si hacemos 1-1. El auditorio presente, el doctor Félix. O si no, vienes aquí. ¿O vienes aquí? Sí. Bueno, muchas gracias. Hola, doctora Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una curiosidad sobre tu formación. Son dos. Sí. La primera, entiendo que te formaste como matemática en la Universidad Veracruzana, que es una de las mejores escuelas de matemáticas del país,
Entonces, ¿qué curso en particular de toda tu carrera es el que te está ayudando ahora en tu trabajo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, Sí. ¿te tocó que te diera clases el famosísimo Luis Felipe? Ah, ya. No, no me tocó que me diera clase, pero sí sabía que era famoso. Y respecto a cuáles son la materia que más me ayudó como a esto, pues yo te diría que fue en realidad toda mi formación. Creo que esa forma, ¿no? De abstraer o de repente de aterrizar, ¿no? En aplicaciones o en casos muy concretos, me ayudó, pero particularmente para este tipo de temas, creo que fueron mis cursos de álgebra lineal, y mis cursos de cálculo, y de análisis numérico. Eh, Creo que señalaría esas materias. Muchas gracias. ¿No? De que Pasamos a una pregunta del chat. ¿Cuáles variables se consideraron para predecir si un cliente contrata o no los servicios del banco? ¿Cuáles fueron los tipos de variables? ¿Es la pregunta? Sí. Ok, sí, como mencionaba, normalmente resulta como representativo, bueno, las variables que resultaron representativas de este ejercicio, normalmente es la edad, ¿no? La edad es una variable que en este tipo de modelos resulta muy importante, y el movimiento de los saldos, ¿no? ¿Cómo es tu flujo de saldos? ¿Qué tanto gastas en un periodo, en una ventana de tiempo muy particular? Esos son las variables que normalmente, de todas las que se usan, en cantidad, sí fueron como unas, tal vez 350, y de allí representativas resultaron, sí, tal vez como unas 40, y entre ellas, o si no es que menos, eh, la edad, los saldos y movimientos, ¿no? Todas estas, de hecho, las variables sintéticas son las que resultan más representativas, porque ya ahí lleva el expertise del dueño del producto. Muchas gracias. Pregunta del auditorio. Bien, pasamos a otra del chat. Son dos que se me hacen muy operativas. Una es, ¿cómo se puede saber que ya se tiene un modelo ejecutable? Y la otra es, ¿el modelo puede llegar a tener fallas en su resultado? Ya, la primera, ¿cómo sabemos que ya es ejecutable? Pues es del análisis ya de los resultados. Justamente cuando haces esta validación, en las gráficas que mencionaba, es como si, por ejemplo, con un error de 0.8 es suficiente como para decir que el modelo es bueno, que te está separando. Y con eso normalmente, o en mi experiencia hasta ahora, es lo que ha bastado. Y la otra pregunta, era, ¿cuál? Perdón, ya se Si me puede pasó. llegar a tener fallas en su resultado, el modelo. Mira, no, o sea, el modelo normalmente no tiene falla. Lo que sí puede pasar es que no se le esté dando la interpretación adecuada, dependiendo de las variables de entrada que le estás dando, ¿no? Y a veces también puede pasar que resulta que dentro de las variables representativas, tal vez supongamos, y que de hecho me pasó en algún momento, la edad la tomaba de una tabla que no había sido actualizada, o más bien que se estaba actualizando, y que al estarla actualizando borró algunos campos. Entonces, el modelo, cuando yo lo ejecuté, jaló esa información, y obviamente los resultados que me arrojó pues no eran los adecuados, porque esa era una de las variables representativas, y estaba incorrecta, ¿no? Estaba vacía prácticamente. Muy bien, entonces una buena base de datos confiable, ¿no? Sería la clave. Exactamente, sí. Otra pregunta, ¿cómo se define una variable sintética?
Una variable sintética, bueno, una variable sintética en realidad puede llegar a ser como lo que decía, una variable que tú construyes a partir de como variables base que ya traes, ¿no? Por ejemplo, tú traes el saldo, tal vez, supongamos, ¿no? Traes el saldo semanal y lo que vas a hacer es tal vez calcular el máximo, ¿no? De los últimos 3 meses. Y ese sería un ejemplo de una variable que es sintética, ¿no? Que tú tomas, que construyes, ¿no? Como promedio, como máximo, como mínimo, que son normalmente los que se usan, y a 3 meses o a 6 meses o tal vez a otro número de meses, ¿no? Pero sí lo definiría así, como tú traes las variables bases que vienen ya así de la tabla, las tomas tal cual, pero les haces un procesamiento, ¿no? Bueno, les calculas ahí un promedio o no sé, si te sirve algún, incluso logaritmo o algo así. Pues muchas gracias, doctora Belém. Hay infinidad de preguntas más, yo creo que se las haríamos llegar por correo electrónico. Y bueno, una vez más agradezcamos a nuestro ponente, por favor, con un aplauso. Muchas gracias. Y vamos a tener un pequeño receso. Regresamos a las 6 de la tarde. Gracias.